Buenas, ¿cómo andan? En el día de la fecha voy a intentar explicarles de la forma más sencilla posible cómo entiende Sigmund Freud a la perversidad y en definitiva cómo esto nos permite también comprender qué pasa con los violadores. Nosotros, si prestamos un poco de atención, vamos a poder trazar una distinción entre el conjunto de las relaciones sexuales entre lo que en términos de Freud él llamará placer previo por un lado y placer final por el otro. ¿Por qué digo que nosotros podemos notar esto? Bueno, si prestamos atención, veremos que hay una meta en las relaciones sexuales, hay un éxtasis de la sexualidad, hay algo que nos genera más placer que otras cosas, que es la penetración y, estrictamente hablando, llegar al orgasmo. Bueno, esto tiene que ver con lo que Freud llama placer final, que es el objetivo de la relación sexual en su conjunto, pero va a hablar que anteriormente existe lo que nosotros le llamamos la previa sexual, que Freud le va a llamar el placer previo. Que él va a decir que el placer previo tiene que ver con todas esas actividades que desde luego generan mucho placer, no tanto como el orgasmo, pero que actúan como una especie de prima de incentivación y que vienen a potenciar la excitación para que luego el placer final sea, valga la redundancia, más placentero. Entonces, en la sexualidad normal, va a decir Freud, en una sexualidad neurótica no perversa, esto actúa de la siguiente manera. ¿Y cómo, de dónde deviene esto, mejor dicho? El psicoanálisis y Freud le dan una importancia muy grande a lo que es la sexualidad infantil y se entiende a la sexualidad no en su sentido más vulgar, como lo podemos entender a veces, que tiene que ver con lo sexual ligado a lo genital y ligado al coito, sino que para Freud la sexualidad es algo que tiene que ver con el placer. Por eso él habla de pulsión sexual, entendido como un estímulo interno que lo que busca es la consecución del placer sin importar cuál sea su forma. Y lo que él va a decir que es que, hay un periodo infantil donde los niños pueden disfrutar la sexualidad en un sentido pleno. Es decir, esa consecución de placer se da sin ningún tipo de escrúpulo, de tapujo, de vergüenza, sin nada. Porque lo que él dice es que todo lo que tiene que ver con las reglamentaciones culturales devienen de la educación. Entonces, la constitución de lo que él llama los diques, que son los sentimientos de asco, vergüenza y moralidad que muchas veces tenemos, no estuvieron presentes desde siempre, sino que se nos han transmitido educacionalmente y los hemos adquirido en un momento determinado. En la niñez, desde luego, pero antes de que se nos haya educado de esa forma, hay entonces todo un periodo infantil donde se puede disfrutar libremente del placer sin importar y sin tener ningún tipo de inhibición. Por eso Freud va a llamar y va a decir y va a mencionar, mejor dicho, a ese periodo infantil como la perversidad sexual polimorfa de los niños, donde, por ejemplo, un niño puede disfrutar de infligirle dolor a un otro, de exhibirse desnudo ante el otro, de tocarse los genitales ante otro sin importar absolutamente nada, entre tantas otras cosas. Entonces, a esto es a lo que se le llama pulsiones parciales. ¿Por qué parciales? Porque cada una de estas actividades tiende a la consecución del placer, pero no hay ninguna que domine sobre las otras. Aunque lo que sí va a decir Freud es que por una cuestión biológica hay una zona que, debido a sus terminaciones nerviosas, al estimularla genera más placer que las demás. Que estoy hablando de la zona genital. Va a decir Freud, el clítoris para la niña y el falo o el pene en el caso del niño. Entonces, si todo va bien, de todas esas pulsiones parciales, la que tiene que ver con la genitalidad en la sexualidad adulta, se tiene que posicionar por encima del resto de las pulsiones parciales. Entonces, en la sexualidad normal, repito, ¿qué pasa? Va a dominar de ese conjunto de actividades
y de ese conjunto de pulsiones parciales, la pulsión que tiene que ver con la genitalidad. Y por debajo van a aparecer todas las otras que no se pierden, que se conservan en los juegos previos, en lo que él llama placer previo en la sexualidad adulta, pero siguen presentes ahí. Pero solamente van a seguir existiendo, como mencionaba al principio, como una prima de incentivación y como algo que potencie la excitación para lograr, en efecto, el placer final que tiene que ver con el orgasmo. Entonces, entre el placer previo, ¿no?, de la sexualidad adulta normal, nos encontramos con toda esa infinidad de pulsiones parciales. Por ejemplo, la pulsión sádica, que estaba presente en ese periodo infantil perverso polimorfo, lo podemos encontrar, bueno, es normal, o al menos suele pasar bastante, que cuando uno esté teniendo relaciones sexuales, la otra persona le pida ser, no golpeada necesariamente, pero sí que se le agarre del pelo, que se le dé un golpe mínimo, obviamente siempre consentido, pero se ve ahí como hay una especie de sadismo y masoquismo, por un lado, que eso está presente en la infancia, repito. Así también se ve cómo actúa la pulsión oral infantil, que tiene que ver con el placer que se consigue llevándose objetos a la boca. Bueno, en la sexualidad adulta y en el placer previo, uno besa a la otra persona y eso también excita demasiado. Lo mismo sucede con el sexo oral, entre tantas otras actividades. ¿Y dónde está el punto? ¿Dónde radica acá la importancia y cuál es la distinción entre el perverso y aquel que tiene la sexualidad normal en términos freudianos? Es que él va a decir lo siguiente: en el perverso lo que pasa es que en la sexualidad infantil polimorfa, de todas esas pulsiones parciales, ha pasado lo siguiente: por algún motivo y por alguna vivencia en particular del sujeto, una de esas pulsiones parciales termina fijándose y termina generando un placer extremo, un placer que excede los parámetros normales, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se llega al periodo de la sexualidad adulta y cuando en la sexualidad normal debería de dominar la pulsión genital y así aparecer el placer final como yo lo he conocido y el placer previo en definitiva lo mismo, lo que pasa en el perverso es que quien termina dominando no es la pulsión genital, no es la genitalidad, por ende no va a ser el placer final, el coito y el orgasmo lo que más genere placer, o al menos sí lo que genere más placer, pero no se va a poder conseguir así sin más, sino que en el perverso es otra la pulsión de ese conjunto de pulsiones parciales la que termina dominando, incluso dominando a la genitalidad. Entonces, el perverso es aquella persona donde la pulsión genital no domina, sino que domina a otra. Ahora bien, que alguien sea perverso no quiere decir necesariamente que sea un violador. Va a depender esto de la pulsión parcial que domine por sobre el resto y por sobre la genital. Por ejemplo, supongamos que en un perverso lo que domina es la pulsión oral. La pulsión anal, mejor dicho, ¿no? Que tiene que ver con, en ese periodo infantil lo que habla Freud es que los niños y las niñas suelen retener la materia fecal y defecan cuando ellos desean y no cuando los adultos se lo piden. ¿Por qué? Porque así consiguen más placer. Es decir, se reservan esa actividad para sí mismos para que a la hora de efectuarla tengan una ganancia mayor de placer, que eso es en definitiva a lo que tiende la pulsión. En este caso, la pulsión anal. Entonces, supongamos que por algún motivo de la historia de ese sujeto perverso, en este caso, la pulsión anal termine dominando en la sexualidad adulta por sobre la genitalidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, supongamos que algo que sucede probablemente en algún grupo de WhatsApp, el morboso siempre manda estos videos, probablemente ustedes lo han visto, que hay personas que desean que les defequen encima, ¿no? Se le llama lluvia dorada cuando tiene que ver con la orina, no sé si se llama lluvia marrón con la materia fecal, estimo que sí. Pero bueno, ahí por ejemplo vemos algo que se relaciona con la analidad. Tal vez el ejemplo es bastante básico,
Lo que también plantea Freud es que todo lo que tiene que ver con la micción, ya sea con la orina y con la defecación, también es algo que genera placer. Incluso ver a los demás orinar y defecar genera placer. Probablemente algo de esto último es lo que rija en este tipo de perversidad, donde gusta este tipo y donde se disfruta de este tipo de actividad. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un perverso que es perverso porque hay una pulsión parcial que se impuso sobre incluso la genital y que domina sobre el resto. Y bueno, entonces, en efecto, ¿cómo se ve esto? En una persona que, por ejemplo, para conseguir lo que en el neurótico se llama placer final, es decir, para llegar al orgasmo, ese perverso va a necesitar con exclusividad y no se va a excitar si no le defecan encima, por ejemplo. Otro caso, el fetichista, ¿no? Una persona fetichista perversa, hablando de perversidad siempre, que se excita solamente y llega al orgasmo solamente si la otra persona tiene esa prenda sexual que tanto le excita. En cambio, en el neurótico, ¿cómo se ve esto? Bueno, como placer previo. ¿Qué sería esto? Bueno, que la persona tenga la prenda, pero eso actúa como una prima de incentivación. Le genera un poquito más de placer, pero el objetivo es el coito y el orgasmo. Si la persona no tuviese esa prenda, para el neurótico no le significa nada, no le importa demasiado. En cambio, para el perverso, si la otra persona no tiene esa prenda, no se va a poder excitar. Eso es lo que define y lo que caracteriza al neurótico y al perverso. Esa es la diferencia. Ahora bien, ¿dónde entran aquí los violadores? Bueno, que dentro de esas pulsiones parciales, también hablé yo de la pulsión sádica, que tiene que ver con el placer infantil debido a que no se han constituido los diques por obra de la educación, del goce y del placer que genera infligirle dolor a los demás. El castigo a los demás genera placer. Y esto se ve bastante en los violadores, perversos obviamente, de que en la infancia muchas ocasiones los familiares del violador dicen que ese niño o niño por lo general, ya que suelen ser hombres, lastimaban animales, ¿no? Como que había una tendencia a disfrutar de matar animales, ¿no? Y no sé, te dicen, y mataba pájaros o quemaba un animal o le cortaba las patas. Esto suele suceder bastante. Por eso, ¿no?, la importancia. Bueno, entonces, en esos casos puede llegar a haber una tendencia donde la pulsión parcial que se imponga por sobre la genitalidad sea la sádica. Y ahí sí estamos ante un potencial violador. ¿Por qué? Porque esa clase de perverso se va a excitar exclusivamente, así como el fetichista lo hacía con la prenda de ropa y el de la pulsión oral lo hacía con la pulsión anal, lo hacía con la defecación. Bueno, acá lo va a hacer con el dolor del otro. Va a disfrutar solamente la sexualidad y exclusivamente llegará al orgasmo si ve que hay una persona que tiene enfrente que la está pasando mal, que está sufriendo. Solo se excita de esa manera. Entonces, este es el caso del perverso violador. Aunque yo ya he hecho otro video también donde explico que no todos los violadores son perversos, sino que también existe la violación que se entiende más bien por fenómenos y factores socioculturales. Y otro punto que me parece importante, porque todo esto nos sirve para comprender psicopatológicamente el fenómeno de las violaciones. El fenómeno de las violaciones perversas, para decirlo de otra manera. Sin embargo, pasa muchas veces, ahí desconozco qué es lo que sucede porque no es mi materia el derecho, la abogacía y lo que son los procesos judiciales. Si alguien que ve este video tiene conocimiento al respecto, me gustaría que comente, que me pueda esclarecer esto. Yo también como estudiante no lo sé aún. Pero, ¿cuántas veces hemos visto que violadores perversos, violadores que tienen una patología, son liberados? Y obviamente, estas personas, si son liberadas, tienden a reincidir. No hay posibilidad de que un perverso psicopatológico, que un violador psicopatológico no tienda a reincidir. Siempre hay una reincidencia. La pulsión que ya se colocó por encima de la genital no puede volver atrás. Es un fenómeno estructural que ya determina el aparato psíquico de la persona, y en este caso estamos hablando de que será un perverso
desde el día en que se consolidó como tal hasta su muerte. Ustedes piensen, ¿no? Como decía al principio, la pulsión como algo que tiende al placer. Nosotros neuróticos, o al menos yo, probablemente ustedes tampoco, no podríamos vivir sin masturbarnos. Y ellos tampoco. Los violadores patológicos tampoco. El tema radica en que a nosotros nos excita algo que no le genera daño a otro. Mientras que lo que a ellos les excita exclusivamente es eso. Entonces, ellos de alguna forma son víctimas de su estructura psicopatológica. Y ojo, no estoy diciendo que son víctimas como para salvarlos o para defenderlos, sino completamente lo contrario. Es importante entender esto porque ellos son víctimas de algo para lo cual no van a poder defenderse de ninguna manera, porque no se estructuró, repito, la psiquis de la misma forma que en el neurótico. No hay mecanismos de defensa, no hay represión. No me quiero poner muy técnico, pero ¿cuál es el punto de esto? Y por eso decía las problemáticas con las otras disciplinas, como el derecho, es que un perverso patológico no puede quedar libre nunca. Y acá la importancia, y por esto lo digo, y por esto aclaro que no los estoy defendiendo, sino todo lo contrario. Una persona que viola debido a una cuestión perversa, psicopatológica, tiene que recibir cadena perpetua sin excepción alguna. Y no puede salir, porque en el momento en el que salga buscará la manera para poder conseguir placer, de la misma forma que lo hacemos los neuróticos. Nada más que ellos lo van a hacer a su manera, que cuál es generándole dolor a los demás. Por eso la importancia, y me quedo con este punto como para que podamos reflexionar. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like y cualquier consulta que tengas me avisas en los comentarios ahí abajo y lo vamos viendo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.